Hola a todos amigos silvestres. Bueno, hoy os traigo un vídeo que me parece muy importante en el que quiero hablaros sobre qué beneficios le veo yo a la fitoterapia o en qué situaciones me parece muy importante que pongamos de nuevo el foco en el empleo de los remedios naturales y las plantas medicinales. Bueno, muchos, los que me seguís hace tiempo, sabéis que ya estoy con mi libro, se está imprimiendo. Espero que esté para febrero o marzo, que inauguremos la primavera con él, así que los que lo adquiráis, pues espero que os sea muy útil con todas esas flores y plantas que empiezan ahora a resurgir en primavera. Y me parecía muy importante explicaros por qué es tan importante para mí la fitoterapia y el empleo de las plantas medicinales, y para que así podáis comprender un poco el posible enfoque que yo le he dado a mi libro, ¿no? Bueno, los que me conocéis sabéis que soy farmacéutica. Siempre he estado en oficina de farmacia, al pie de mostrador. Entonces, eso te da, pues, aparte de un gran baño de cara al público, que los que trabajéis de cara al público me comprenderéis, pues te enseña también mucho sobre qué le preocupa a la gente, cómo afronta la mayoría de la gente las dolencias, las enfermedades. Por otro lado, qué suelen pautar los médicos, de esas medicaciones, qué tal actúan, qué tal trabajan. Entonces, bueno, he estado muchos años y al final saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero por otro lado, sabéis que desde siempre he sido una enamorada de la naturaleza, de las plantas medicinales. Para mí es esencial. Entonces, bueno, siempre me parece que nos encontramos las dos posturas, o yo por lo menos me encuentro siempre dos posturas antagónicas. Por un lado está la gente que cuando le duele algo, tiene cualquier dolencia o demás, te dice: a mí dame droga, como se suele decir. No, no quieren ni oír hablar de nada natural, piensan que no les va a hacer efecto, que es flojo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tienes todas aquellas personas que, al contrario, que no quieren ni por asomo tomar nada de fármacos de síntesis, vamos, ni un triste paracetamol o aspirina, y intentan curarlo también todo con las plantas. Entonces, bueno, entre ambas posturas yo quería dejar claro un poco cómo lo veo yo, ¿no? Entonces, mirar, respecto a los fármacos de síntesis, que sabéis que en los últimos 2, 3 siglos ha habido una revolución tremenda. Hemos conseguido aislar un montón de principios activos a partir del medio natural, del mundo natural, y luego modificándolos, pues hemos obtenido muchas moléculas. ¿Y qué diría yo de los fármacos de síntesis? Bueno, nos han ayudado a salvar miles de vidas. Em, Imaginaros lo que tendría que ser operar a alguien, amputar un miembro, cualquier cosa, hace muchísimos años, sin anestésicos, sin poder calmar el dolor, que a mí me parece el gran avance, sobre todo tratar el dolor, aprender a calmar el dolor, las anestesias, los antibióticos, las vacunas. ¿Cuántas enfermedades han podido erradicar gracias a las vacunas? Entonces, pues bueno, nos han ayudado muchísimo. Ha supuesto un salto tremendo para la humanidad, para tratar muchísimas dolencias, de verdad, para mejorar la calidad y la esperanza de vida. Y bueno, yo, vamos, me parece esencial que se siga siempre. Todos los esfuerzos son pocos en el estudio de las enfermedades, de nuevos fármacos y demás. Ahora bien, mi experiencia, y sobre todo yo diría en los últimos años, se ha hecho un uso indiscriminado, un uso excesivo de medicaciones, ¿no? Entonces me vienen a la cabeza sobre todo, pues, los antibióticos. ¿Sabéis el gran problema que tenemos ahora mismo con las resistencias? No se puede dar un antibiótico para cualquier cosa, para enfermedades víricas, para procesos que deben pasarse solos. Entonces estamos generando muchas resistencias. Los ansiolíticos, los hipnóticos, se ha abusado y se abusa muchísimo de ellos. Eh, a veces queremos en esta sociedad de hoy, pues, tratarlo todo rápido y, como digo yo, matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Entonces, sin ir a la raíz del problema, de esas depresiones, de esos insomnios, de esas ansiedades, pues tratamos los síntomas y el problema sigue ahí. Entonces somos dependientes de esta medicación para mantener los síntomas a raya, pero no estamos curando o llegando a la raíz del problema.
Bueno, y como eso os puedo poner mil ejemplos de que no quiero hablar de compuestos, pero bueno, por ejemplo, ¿cuántos omeprazoles se ha dado para molestias digestivas sin ver si eran por intolerancias al gluten, a la lactosa, no sé, reflujos? Omeprazol para todo, ibuprofeno para todo, paracetamol para todo y no puede ser. Entonces, claro, los fármacos de síntesis pues son moléculas potentes, modificadas, que actúan sobre receptores específicos y claro, tienen una potencia y un efecto que lo notamos, que es rápido, que es muy eficaz, pero también todo tiene su precio, todo pasa factura. Entonces, claro, el uso de estas medicaciones de manera crónica o cuando no se debe, pues al final acarrea importantes efectos secundarios que yo creo que sobre todo estamos empezando a ver ahora después de este uso que os digo tan atroz, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si vosotros vais a la farmacia notaréis que igual no os hablo de hace muchos años, sino de 3, 4, os daban medicaciones que ahora os piden receta. Entonces, bueno, está intentando reconducirse ese tema, ¿no? Pero bueno, los fármacos de síntesis son necesarios, pero hay que hacer un uso correcto, porque claro, si no, os digo, tienen muchos más efectos secundarios. Y ahora bien, tenemos las plantas medicinales. Con todo este boom de la farmacología, pues claro, pasaron como si dijéramos a un segundo plano. Pero tenemos que tener en cuenta que las plantas medicinales han sido nuestro botiquín natural, ha sido nuestra única herramienta durante siglos, desde que el hombre es hombre, para tratar todos sus problemas, las dolencias, las enfermedades, para aliviarse, ¿no? ¿Y en qué nos puede ayudar mucho la fitoterapia y las plantas medicinales? Bueno, las plantas medicinales nunca debemos perder de vista que son seres vivos. Cuando hablamos de fármacos hablamos de moléculas muy concretas, pero cuando hablamos de una planta, del extracto de una planta, está formado por centenares, incluso de principios activos. Entonces, muchas veces atribuimos su función, o sea, su función a un compuesto, pero en realidad en ese totum que llamamos hay muchos compuestos que actúan a muchos niveles. Entonces, siempre que consumimos plantas medicinales actúan de una manera mucho más restaurativa. Luego, por otro lado, me diréis, no actúan tan rápido, de acuerdo, no actúan tan rápido, quizás muchas veces sean procesos más lentos, pero por otro lado no tienen apenas efectos secundarios. Claro, os estoy hablando siempre de un uso correcto y seguro de las plantas medicinales, ¿eh? Siempre os digo que hay que tomarlas como hay que tomarlas, en las dosis que hay que tomarlas, conociendo muchísimo, bueno, pero eso, son mucho mejor toleradas y tienen muchos menos efectos secundarios. A mí me parecen una alternativa excelente, sobre todo en el tema de, por ejemplo, procesos crónicos, como pueda ser la hipertensión, la diabetes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en esos procesos, no os hablo ya de fases agudas, sino en los estadios iniciales, pues quizás con una corrección de medidas higiénico-dietéticas, de estilo de vida y ayudándonos, pues por ejemplo, en una tensión con un ajo, un olivo, podemos ayudar a controlar durante un tiempo antes de pasar a mayores. Os hablo de la tensión, del colesterol, del azúcar. Deben de ser nuestra primera opción antes de pasar a mayores, siempre que se pueda, claro. En la prevención también tienen un gran nicho, porque os he hablado mil veces de la equinacia, de las jaleas, del propóleo. Podemos prevenir muchos estados patológicos gracias a las plantas, podemos reforzar nuestro sistema inmunitario, nos pueden servir para muchísimas cosas y luego realmente hay situaciones en las que las plantas funcionan muy bien, la aromaterapia también funciona muy bien a nivel balsámico, a nivel mucolítico, no sé, a nivel para tratar, por ejemplo, todo el tracto respiratorio y digestivo. A mí me parece una excelente opción. Entonces tenéis que recordar eso, que siempre que hagamos un uso seguro y conociéndolo, claro, pues las plantas son mucho mejor toleradas y siempre que podamos evitar pasar a mayores, a mí me parece la primera barrera que tenemos, a la que tenemos que recurrir, ¿no? Bueno, y dicho esto, que ya podéis imaginar un poco mi enfoque, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro siempre os hago una descripción, ya os lo contaré, botánica de la planta, os hablo de su tradición, porque como os he dicho, las plantas son seres vivos, llevan siglos a nuestro lado y aparte de sus principios activos como tal y sus funciones como tal y sus dosis, cada una tiene una esencia, un alma, por decirlo de alguna manera.
Entonces, eso también lo he querido recoger. Luego, por supuesto, siempre sus principios activos, sus interacciones, sus usos, incluso algún remedio, porque yo os diría, siempre, si no tenéis mucha idea, si os gusta y queréis probar las plantas medicinales, pero no conocéis, como le pasa a muchísima gente, dejaros asesorar en el sitio adecuado y recurrir a plantas o a preparados homologados en sitios que os puedan aconsejar a personas cualificadas. Y si por otro lado conocéis, pues siempre ser cautos, lo que os digo, en respeto a la naturaleza, dónde recolectar, conocer muy bien las especies, em, las dosis y demás. Entonces, bueno, quería dejaros un poco esto como a modo de reflexión porque me parece muy importante. Entonces, no tenemos que renegar para nada de la farmacología, por favor, o sea, valorar el esfuerzo también de la investigación, de los fármacos, de las enfermedades, eso no se puede negar. Y por otro lado, no tenemos que recurrir a ello siempre como primera opción. Tenemos la naturaleza, tenemos las plantas, tenemos que saber utilizarlas, recuperar lo que nuestras mamás, nuestras abuelas lo sabían. Hace 3 siglos cualquier mujer sabía muchísimo más que nosotras de cómo sanarse con, no sé, no voy a hablaros de cosas raras, sino con una infusión de tomillo, un poco de miel. Entonces tenemos que recuperar todo eso y apostar por ello, porque ha sido nuestro pasado y yo creo que debe ser en gran medida nuestro futuro. Así que nada, bueno, ha sido una reflexión propia. Espero que cualquier cosa me digáis. Yo siempre estoy abierta a escuchar, a aprender y bueno, de eso se trata, de seguir aprendiendo y a mi juicio de recuperar todo aquello que merece la pena salvaguardar, que se ha guardado este saber de las plantas medicinales tantos años y, ¿por qué no?, recuperarlo y darle su cabida en la sociedad actual. Así que nada, espero que os haya gustado y un saludo a todos.